89.1 Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está acompañando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos disponibles en TikTok también. En Costa Rica, en donde este programa sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Me acompaña del otro lado de los controles, tratando de controlarlos, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a iniciar rápidamente hablando sobre Ecuador, donde hace unos días el presidente Daniel Noboa lanzó literalmente un llamado público de ayuda internacional para combatir el crimen en su país. Está con nosotros y le agradezco muchísimo a James Bargent. Él es periodista de investigación especializada en temas del crimen organizado y conflicto. Él trabaja para este medio especializado que tengo que decir que sigo mucho y que desde hace tiempo venía buscándolos para entrevistarlos, así es que me da mucho gusto que por fin hayamos podido conectar con Insight Crime. Bargent es investigador y editor y gerente de proyectos de Insight Crime. James, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Alberto. Un gusto estar con usted. Gracias, muy amable. Primero que nada, este llamado que hizo Daniel Noboa, los reportes son que los hizo a través de una entrevista que concedió a un medio de comunicación, la BBC de Londres. Pero la pregunta es, ¿fue solamente esa mención que él hizo en un medio de comunicación o ha hecho un llamado oficial? Pues también hubo un comunicado presidencial que realmente no digo que es exactamente la misma cosa, pero acompaña esa entrevista y el mensaje que está lanzando con esa entrevista. Y en esa declaración, él anunció una serie de inversiones en temas de seguridad por los estadounidenses. Y una de las más polémicas de eso fue el anuncio de que van a como abrir un nuevo base para combatir el narcotráfico Eh, en las manos de los estadounidenses. ¿Reabrir Manta sería esto? Eso sí, señor. Sería reabrir Manta. No creo que es exactamente lo mismo. Si entiendo bien la propuesta, antes era como un base militar, ya va a estar más en las manos de la DEA. Si entiendo la propuesta, hay muy pocos detalles en este momento. Pues es un poco distinto y la razón es porque todavía es prohibido en la Constitución ecuatoriana tener bases militares en las manos de extranjeros en el país. Pero en Eh, este sentido, un base de la DEA no es un base militar. y pregunta, porque Manta era una base militar. ¿Esta constitución se hizo después de que cerraron la base de Manta? Ujú. Sí, esa fue la reforma constitucional que De hicieron Rafael Correa. durante la administración de Correa. De Después Correa. de crear la base, sí. James, ustedes que son un medio especializado en Inside Crime, su nombre lo dice, un medio especializado en cubrir la red del narcotráfico y todo esto en América Latina. Ustedes, porque hay que recordar, el fenómeno de la violencia en Ecuador es más reciente, es de unos 3, 4 años para acá.
El cierre de Manta fue hace ya más de 10 años, creo yo que fue hace más de 10 años, un poquito más. Pero me acuerdo que cuando Rafael Correa estaba cerrando la base aérea de Estados Unidos de Manta, las críticas eran que Ecuador era seguro y la región era segura precisamente por la base aérea de Manta y que eliminarla iba a aumentar el riesgo de inseguridad en el país. Este no llegó, no aumentó, sino hasta mucho tiempo después, como lo estábamos viendo. Pero la pregunta es, en Inside Crime, ¿ustedes han visto una causalidad de la desaparición de la base de Manta con el aumento de la inseguridad en esa zona? Creo que hay dos factores que están de alguna manera vinculados. Uno es claramente cerrar un base dedicado a combatir el narcotráfico, facilita de alguna manera el narcotráfico. Mm, Lo que vimos en los años después fue un caída de violencia. O sea, los niveles de violencia en Ecuador llegaron a los puntos históricamente más bajos, si no me equivoco, como tipo 5 años después del mm, cierre del base. mm. Pero al mismo momento, lo que estábamos viendo fue un aumento en los flujos de cocaína y en el narcotráfico. Y en estos primeros años, los redes detrás de eso, tantos como colombianos, mexicanos y un poco después más nacionales, más ecuatorianos, eran mucho más de bajo perfil y bajo violencia. Pero lo que pasó en los últimos 5 años fue más la entrada de los grupos que son conocidos en Ecuador como las mafias carcelarias. Esos son los grupos que suenan en las noticias como los choneros, los lobos. O sea, cuando ellos intentaron establecerse y tomar su tajada de este flujo de cocaína, eso es cuando empezamos a ver ese aumento en la competencia criminal y ese aumento en la violencia. Eh, Toda América Latina en algún momento u otro o actualmente ha visto aumentos en la violencia. Otros países más que menos que otros, pero todos, desde Chile hasta México, pasando por Uruguay, todos están reportando aumentos de la violencia. De hecho, desde hace ya varios años, desde hace ya un buen rato, Latino Barómetro, que justamente se compila en Chile, hablaba de que el principal preocupación del latinoamericano, de toda Latinoamérica, era la inseguridad. En el caso de Ecuador, que era un país muy seguro y que sí efectivamente últimamente la inseguridad ha aumentado, pero también como en otros países igual, efectivamente pregunta, ¿el caso de Ecuador es excepcional y por qué? Yo diría es excepcional en la velocidad. O En, sea, no es excepcional en los niveles de violencia, pero el cambio fue tan dramático que ya estamos hablando de un país con niveles de violencia, o sea, como el tasa de homicidio es como doble de México, por ejemplo, casi mm. doble de Colombia. O sea, Y pasó, bueno, pasó de ser muy tranquilo a muy intranquilo. muy rápidamente. Y Mm. eso es lo que hace el caso excepcional. Ya. ¿Y por qué? ¿Cuál crees tú que es la clave que generó esto? Hay varios factores. Había las condiciones antes. Una de las condiciones, como usted mencionó, fue el aumento en el flujo de cocaína. O sea, hay ingresos criminales grandes y crecientes, pero eso no necesariamente significa que va a aumentar la violencia. Pero en el mismo momento vimos el crecimiento de esos grupos, las mafias que primero tomaron poder en las cárceles. Las cárceles eran como una bomba de tiempo que nadie estaba prestando atención. Pero esos grupos desarrollaron un modelo en que empezaron a proyectar su poder desde las cárceles a la calle. Y así ellos expandieron su influencia en todo el país. En primera instancia, como un grupo más o menos unificado, como una federación criminal. O sea, no había mucha violencia en esta primera fase. Pero cuando esta federación, que había crecido y había aumentado su poder, empezó a fracturar, empezó a fragmentar en otras facciones que empezaron a pelear entre ellos, eso es cuando empezamos a ver la violencia primero en las cárceles con las masacres y después en la calle. Ya.
Este llamado que hizo Noboa es excepcional porque no recuerdo yo que haya habido algo parecido a hacer un llamado público a ayuda internacional para combatir la violencia. Ha habido acuerdos, Colombia tenía siempre un acuerdo con Estados Unidos, etcétera. ¿Hasta qué punto, dado que Ecuador está ahora a punto de la segunda vuelta, son tiempos políticos álgidos? Noboa está corriendo para reelegirse, no la tiene segura la reelección ahora el 13 de abril, que sea la segunda vuelta. ¿Hasta qué punto esto fue una jugada política, Yo este creo llamado? que hay que entender, hay dos audiencias a este mensaje. Uno es, son los votantes de Ecuador. Como dice, estamos acercando a la segunda ronda de la elección. Y al hacer ese llamada específicamente es una forma de diferenciarse con su rival Luisa González, porque Luisa González es muy como pegado a Rafael Correa. Y entonces, como hablamos antes, fue Corea que cerró la base, que tenía esta relación antagonística con los estadounidenses. O sea, pero ella también está hablando de atacar el crimen fuertemente. Pues eso es una forma en que él puede decir, no, somos distintos, somos diferentes y diferenciarse de esa manera. Y otra audiencia son los estadounidenses. O sea, estamos en un momento en que los flujos de ayuda económica desde los Estados Unidos a la región están cambiando de una manera dramática. Y él creo que, en mi opinión, Noboa está intentando hablar en el lenguaje de la administración de Trump para como intentar posicionarse con ellos también. Pues creo que hay esas dos audiencias claves en este momento para esa declaración. ¿Y hasta qué punto pudiera, esta ya es una pregunta más política, supongo, pero cualquiera diría que políticamente hablando pudiera ser un suicidio aceptar que uno perdió la batalla, que perdió el control de la seguridad en su país siendo presidente? Eso algo, ningún presidente anterior en América Latina lo habría aceptado jamás. Sí, creo que, está llegando a un punto en que él tiene que cambiar algo, porque fue él que lanzó esa intervención militar y esa Mm. política de militarización hace un año. Y en los primeros meses, ¿qué vimos? Vimos como una reducción en la violencia, pero ese duró muy poco tiempo. Y un año después ya estamos llegando a nuevos picos, aún más violento que antes. Pues él simplemente no puede decir que he tenido éxito con mis políticas. O sea, tiene que hacer algo diferente. Pues creo que tiene razón que eso es algo riesgoso realmente políticamente lo que está haciendo, pero en el contexto de su rivalidad con González, también entendible. ¿Y cuál es la pretensión de nuevo? ¿A que vengan tropas de Estados Unidos o otro país a ayudar al ejército ecuatoriano a combatir las mafias o qué? Eso es difícil saber como la diferencia entre lo que realmente quieren en la realidad y lo que es más como teatro político. Mm. O sea, realmente puede ser simplemente que ellos mandan como fuerzas para cooperar con las fuerzas de seguridad locales como los estadounidenses hacen en toda la región. No puede ser tan diferente, pero él está como describiendo eso en una manera mucho más dramática para razones políticas. Pero entendiendo eso, yo no sé exactamente qué espera que pase. Ya, ahora James, una pregunta, que esta es la pregunta de los 64,000, me parece a mí, porque como estabas tú diciendo, el fenómeno de Ecuador es más el asunto de la tasa de crecimiento de la violencia más que la violencia en sí. Efectivamente, otros países de América Latina han visto esos niveles de violencia durante mucho tiempo. Em, ¿Qué país fuera de El Salvador, porque El Salvador me parece que es otro, es harina de otro costal, es otro asunto, fuera de El Salvador, ¿qué país ha logrado controlar y o disminuir la violencia por bandas de narcotráfico en América Latina? ¿A qué país pudiera acercarse Ecuador para decir yo quiero hacer lo mismo que tú has hecho fuera de El Salvador?
Yo creo que el problema es que hay varios modelos y varios abordamientos, desde como la más mano a la más como inversión social. Y el error que cometen muchos gobiernos es hacer uno o el otro. Y puede ser que tienen éxito en un momento con un modelo, pero casi nunca es sostenible. Y Mm. eso es el mensaje en toda la región, que vemos como estos aumentos, esas reducciones en la violencia, pero yo no puedo pensar en un país que han tenido resultados por un periodo sostenido simplemente siguiendo un modelo. Y creo que lo que vemos son esos ciclos en que un modelo puede ser exitoso por un rato, pero llega al fin de como su utilidad y empieza a aumentar la violencia. Pues yo creo que hay muchas lecciones para aprender, pero no muchos modelos para seguir en este momento. Exacto. ¿Existe algún país que haya tenido éxito, que hoy sea menos violento que antes, usando diferentes modelos en diferentes tiempos? Mira, hay países que han reducido la violencia, pero por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Colombia, donde la violencia era en niveles como muy dramáticos, muy malas, y hoy son mucho más bajas. Pero Mm. si miramos la situación en Colombia, no, eso no es un éxito. Hay zonas de Colombia que después de todos esos años de guerra son zonas de conflicto, que en todas las violaciones de derechos humanos y toda la violencia que siempre habíamos visto en este país. Pues yo no puedo pensar en ni un ejemplo donde puedo decir, ellos tienen un modelo exitoso y sostenible. Yo creo que hay que tomar como todas, un poco de muchos de los varios éxitos en ciertos periodos y intentar buscar una nueva forma más integrada de abordar esta problemática. Ahora me parece que ahora viene una pregunta que es obligada. ¿Por qué no nos explicas al público por qué, si es que lo es, pero por qué el modelo de El Salvador, el caso de El Salvador, es único y diferente y presuntamente irrepetible? Bueno, la verdad yo no soy muy experto en El Salvador, eso no es mi área. Solo puedo como de ser una de las cosas que nosotros hemos dicho en nuestra página, que hay mucho que no sabemos todavía de qué realmente pasó. Hay mucho teatro político, mucha imagen y realmente no tenemos una versión de realmente qué pasó detrás en El Salvador. Pero hay una respuesta un poco más sencillo, el tamaño del país y la inteligencia. O sea, una cosa que ellos hicieron es usar la inteligencia cruda para captar toda la gente. Y obviamente había personas involucradas en las pandillas y había personas que no, y había personas con ciertos vínculos. Ellos tomaron todos. ¿Qué se puede hacer? Si deben hacer, eso es otra cuestión, pero se puede hacer en un país un poco más pequeño y donde tiene ese nivel de inteligencia. Y muy pocos países tienen esos dos como factores. Pero como digo, yo no soy muy experto en el tema de El Salvador. Claro. Em, ¿Qué quedará? ¿Cuál es la propuesta ahora que Ecuador ya pasa a la segunda vuelta a mediados de este mes de abril? em, ¿Cuál es la propuesta principal? Aparentemente la de Noboa es pedir ayuda internacional, la de su contrincante. González también no había ningún candidato con un chance real de ganar que tenían propuestas, una alternativa a lo que estaba proponiendo Novoa. Las diferencias son en los detalles. Pues González también está proponiendo como atacar fuerte con mano dura la criminalidad, pero con un poco de como inversión social y este otro lado también. Pues no hay una diferencia, hay una brecha bien grande entre los dos. No estamos con dos visiones alternativas, somos con dos versiones de la misma visión. Y por eso creo que Noah quiere como diferenciarse con este lanzamiento de este llamo para ayuda internacional. Ya.
Bueno, pues James Bargent, él es investigador, editor y gerente de proyectos de Inside Crime, este medio especializado en el crimen en América Latina. Te agradezco muchísimo la explicación y la buena disposición a charlar con nosotros. Un gusto, Alberto. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. 22 años cumpliendo al 100% con cada uno de nuestros inversionistas. El 96% de ellos volverían a invertir con nosotros y el 97% nos recomiendan. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Déjeme, vamos pasando ya a información general. Déjeme informarle que allá en Nueva York, el Nasdaq Composite, que, bueno, el indicador SP500, que es el más amplio, porque es de 500 acciones o de 500 empresas, así como el Nasdaq, que compone también a un gran número de empresas, sobre todo de origen o de la industria tecnológica. Este lunes, que fue el 31 de marzo y que cierra el trimestre, registraron el peor trimestre desde el 2022. Solamente en marzo el SP500 cayó 5,8%, que es su peor caída desde diciembre del 2022. Por supuesto que los inversionistas, el mercado, está preocupado por la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él prometió que todos los países, todos van a ser sujetos a la última ronda de aranceles este 2 de abril, este miércoles. Y por supuesto que con esto los inversionistas están preocupados por el resto de toda la economía. Hasta ahora, a ver, en caso, Donald Trump está haciendo una gran apuesta, una tremenda gran apuesta, porque él está proponiendo, prometiendo, proponiendo grandes dolores ahora para un futuro mejor, que no es algo nuevo, novedoso entre presidentes de un país con economías en problema. Me viene a la mente en este caso, en este momento, Javier Milei en Argentina. Argentina claramente necesitaba grandes reformas económicas y las reformas económicas son duras para los ciudadanos en un plazo futuro, en un plazo, en el próximo plazo, vamos a decirlo así, para mejorar. Digamos que las reformas son las medicinas y los tratamientos que hay que seguir, los cuales tienen muy fuertes, hablando de la analogía médica, ¿no? Que tienen muy fuertes efectos secundarios, etcétera, pero nos va a ayudar a curarnos y a después estar con salud. Y en América Latina, es más, en toda América Latina pasamos por estos periodos, ya, antes. A ver, muchos de los jóvenes no se van a acordar, los que tienen menos de 35 años no se van a acordar. Hace tiempo que América Latina no tiene una crisis como región. El único país que ha estado en crisis últimamente fue Argentina y, bueno, también Venezuela. Argentina está pasando por una etapa de reformas importantes, Venezuela no tanto.
Eh, el futuro de Argentina es mucho más prometedor, por tanto, que el de Venezuela, porque Argentina está pasando por estas reformas, ¿no? Pero la apuesta, la jugada, igual y le estoy dando demasiado crédito al presidente Trump, tal vez le estoy dando demasiado crédito, ¿va? Pero el presidente Trump está recibió en enero, que tomó posesión, un país con muy buenas cifras económicas. De tiempo atrás, él dejó en su primera presidencia un país con buenas cifras económicas. Bueno, Joe Biden las continuó y digamos que las mejoró. Yo no voy a criticar el desempeño económico de Donald Trump, su primera presidencia. Joe Biden recibió un país razonablemente bien colocado, económicamente hablando, razonablemente bien colocado. Y entregó 4 años después un país con una economía razonablemente en mejor estado que la que recibió 4 años atrás, que era lo que se esperaba de cualquier presidente, ¿no? Entonces, económicamente hablando, Joe Biden hizo un buen trabajo. Es más, no, es más, si usted cree que estoy siendo sesgado, déjeme entonces digo, no estuvo mal. ¿Ok? Si soné sesgado, entonces déjeme nada más, no estuvo mal económicamente. Ahora, que el electorado no le dio el crédito, bueno, eso es otra cosa. Pero el punto es que la tasa de desempleo en Estados Unidos era de menos del 4%, históricamente baja. O sea, la gente en Estados Unidos no votó o votó en contra de quien hizo que tuvieran trabajo todos los 4 años de la presidencia de esa persona. Y cuando históricamente el votante de Estados Unidos vota con el bolsillo, en esta ocasión no lo hizo. Y eso será caso de estudio sociológico. Pero económicamente hablando, el país estaba bien. También estaba que ahorita ya no está bien. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump es, en teoría, o sea, de nuevo, a lo mejor le estoy dando demasiado crédito, pero lo que está haciendo Donald Trump es reformando una economía que venía bien, que venía marchando bien, afectándola, dándole un tratamiento de quimioterapia, básicamente con todo tipo de efectos secundarios espantosos como los que estamos viendo en este momento. La economía se siente enferma, el paciente que es la economía no tiene confianza en su estado de la salud, en el estado de la economía, y las variables están todas desvariando literalmente. Porque él dice que, y él ya lo aceptó, él lo aceptó, él dijo, tal vez nos va a costar un poquito, pero después vamos a estar mucho mejor. Pero el punto de todo esto es que la apuesta es muy grande y muy peligrosa. Muy peligrosa. ¿Sí? Lo que me trae a otro punto, y era algo que estaba hablando, por cierto, nuestro invitado José María Barrionuevo la semana pasada, que lo invito a que vea usted esa entrevista. No recuerdo este momento en qué día fue, pero fue la semana pasada, donde Barrionuevo, economista él, estaba hablando de estos conceptos. Es el primer entrevistado que yo tengo que habla de esto. Yo ya lo había mencionado por aquí. Barrionuevo, yo sin hablar con Barrionuevo, obviamente, va. Yo no había hablado con Barrionuevo, no, digo, vaya, no sé si obviamente, pero se lo aclaro, yo no había hablado con Barrionuevo de esto. Pero Barrionuevo me doy cuenta que piensa lo mismo que yo y por lo tanto entonces ya somos varios los que pensamos lo mismo. La diferencia entre Barrionuevo y yo es que Barrionuevo es gente seria, yo no, ¿no? Yo soy un pobre periodista, vamos a decirlo así, pero el punto es que habemos ya quienes estábamos pensando esto y este domingo, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, lo confirmó. Yo aquí ya le había dicho
que Donald Trump, dentro de 4 años, va a hacer el mismo show que hizo hace 4 años en el sentido de que se quiere quedar. Yo ya se lo he dicho aquí, que Donald Trump en 4 años, con todo y que la Constitución dice que tiene que irse, porque nada más le tocan 2 periodos consecutivos o no, solamente son 2 periodos y la Constitución es clarísima en que una persona no puede ser presidente por más de 2 periodos, tiene que irse y yo aquí le dije, él de todos modos en 4 años va a hacer el mismo show antidemocrático y golpista que hizo hace 4 años. Yo se lo dije aquí. Al, el puente que estoy tratando de hacer acá es que Barrio Nuevo estaba diciendo la semana pasada que alguien, básicamente estaba diciendo esto, que alguien que está golpeando la economía y afectando a tanta gente como está afectando. A ver, primero que nada está corriendo a todos los que está despidiendo del gobierno federal, está afectando a decenas de miles de personas, si no es que centenas de miles de personas. Pero esta caída en la confianza y esta caída en las bolsas de valores, etcétera, está afectando a millones de personas que votaron por él y también los que no votaron por él. Está afectando al país. Y él lo está viendo, o sea, él lo ve. Y él el fin de semana, antes de lo que le voy a mencionar que dijo, antes de eso él dijo, a mí me importa un bledo si los automóviles suben de precio, siempre y cuando los estadounidenses compren automóviles hechos en Estados Unidos. Lo dijo. Es decir, le importa un bledo lo que está pasando. Barrio Nuevo, lo que dijo en la semana pasada en la entrevista, es que alguien y lo dijo antes de que lo dijera Donald Trump el fin de semana, es alguien que está haciendo lo que está haciendo como Donald Trump y que no le importe y que esté viendo la bolsa de valores caerse que afecta a millones de personas y que está eliminando decenas de miles de trabajo en el gobierno federal, dejando en la calle, literalmente sin trabajo, a decenas de miles de personas y básicamente que está causando tanto dolor, es alguien que no le importa el proceso de reelección, no le importa el riesgo que pueda poner en su puesto dentro de 4 años. ¿Por qué? Simplemente porque no se va a ir. Simplemente, no se va a ir. Se va a quedar. Es lo que está diciendo Barrio Nuevo. Y lo escuchamos con atención. Bueno, este domingo, digamos que, ahora sí, iba a decir yo, a manera chusca, que Donald Trump ahora sí salió del closet. Era lo que iba a decir a este respecto, ¿no? Lo estaba diciendo, lo iba a decir de manera chusca. Pero la realidad de las cosas es que no está saliendo del closet. Donald Trump siempre lo dijo, solamente ahora lo dijo con todas sus palabras y lo dijo claramente. Y aún así me parece que la gente no lo está entendiendo. Me parece que los medios de comunicación no lo están entendiendo. Donald Trump dijo el domingo que no está bromeando cuando afirma que va a buscar un tercer periodo presidencial, el cual es explícitamente prohibido por la Constitución de los Estados Unidos. Él lo dijo. Porque incluso desde que estaba de presidente electo, pero desde que tomó posesión, él ha dicho, igual me queda un tercer periodo, lo ha dicho, pero lo ha dicho como en tono de broma y en tono así chusco, de pasada, etcétera, pero lo ha dicho y sin que nadie se lo pregunte. Bueno, pues ahora ya se lo preguntaron y ya lo dijo, no, si no estoy bromeando. Ya lo dijo, ya. Entonces, ni siquiera puedo usar el chiste chusco de que salió del closet. No, siempre estuvo afuera. Lo que pasa es que la gente no lo quiere ver. No lo quiere ver. Donald Trump en esta entrevista que hizo a la cadena NBC, que ni siquiera lo hizo con Fox, que es su cadena amiga, lo hizo en NBC, él dijo, o sea, él aceptó, porque la Constitución es indebatible, la Constitución lo dice, como se lo acabo de decir, ninguna persona puede ser presidente más de 2 periodos, punto, eso es lo que dice la Constitución, así clarísima.
Y él lo acepta. Sin embargo, agrega, hay métodos en los que se puede hacer, eso fue lo que agregó. Estoy diciendo literal, traducido. Hay métodos en los que se puede hacer, como ustedes saben. Pero declinó hablar de esos métodos. Pero para él siempre hay métodos, sobre todo en este asunto de la democracia. Para él siempre hay métodos, sobre todo en la democracia. Y así como la Constitución es clara en que no puede hacer un tercer término, y él aún así lo está considerando, y no es broma, la ley era bastante clara sobre quién ganó las elecciones hace 4 años. Y a él no le importa eso, a él no le importa. O sea, no es consideración para él. Lo que diga la ley en materia de democracia, a él no le importa. Y en esta ocasión le va a importar menos, y yo se lo dije aquí. En el momento en el que él tomó posesión, y en el momento que él tomó posesión y dijo, porque lo dijo, y creo que después lo volvió a repetir, pero lo dijo en el toma de la posesión cuando lo hizo en el Capitolio, él lo dijo, yo estoy convencido, y lo dijo así, esta es la frase exacta que él utilizó, yo estoy convencido que Dios me salvó la vida, estaba hablando del atentado que sufrió, yo estoy convencido que Dios me salvó la vida porque quiere que me quede a hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Cuando dijo eso, yo dije, este va a ser lo mismo en 4 años que hizo hace 4 años. Y ya lo confirmó, ya lo confirmó. Entonces, digo, para que no se sorprenda. La Constitución de Estados Unidos, a ver, ¿qué se necesita para lo que se necesita para que él pueda legalmente y constitucionalmente hacer una tercer periodo presidencial es que la Constitución no diga lo que dice, es decir, cambiar la Constitución. Es lo que se necesita. Para cambiar la Constitución se necesita de entrada, creo que hay más pasos incluso, pero de entrada se necesita que 3/4 partes del Congreso, 3/4 partes del Congreso y 3/4 partes del Senado aprueben el cambio de Constitución, 3/4 partes de Congreso y 3/4 partes del Senado, y 3/4 partes de los congresos estatales. Eso significa que se necesita una muy grande cantidad de demócratas, o sea, de adversarios, de opositores, votando para que se cambie la Constitución para que este hombre pueda correr otra vez. Y eso es imposible. O sea, eso va a ser imposible. Hoy los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado. Pero no juntan 3/4 partes jamás en la vida. Y no van a tener 3/4 partes en nada nunca. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para convencer y completar votos demócratas en 3/4 partes? ¿Quién sabe? Sin embargo, con Donald Trump yo ya no he puesto en contra jamás. Pero el punto es que eso a él no le importa de todos modos. Las vías legales y los métodos legales a él no le importan. Como ya lo hemos visto. Lo que diga la ley, lo que diga la justicia, lo que diga un juez, a él no le importa. Ese no es consideración. Es lo que él quiera. Sustentado en lo que él dice que quiere la gente. Que por cierto, él dijo que piensa correr una tercera vez probablemente porque la gente se lo está pidiendo. Fue lo que dijo. Por cierto, también dijo, sí lo estoy considerando, pero es demasiado pronto para empezar a pensar en eso, después lo vemos. Básicamente fue lo que dijo, por eso no entró en detalles. Pero sí dijo que lo está pensando. Y entonces, cerrando esto, bueno, pues por eso, como no se va a ir, y si no, por cierto, y yo tengo lo que, para repetir lo que yo le dije aquí, yo se lo dije, a mí no me queda claro que él necesariamente sea
¿quién se va a quedar? Pues ya está grande, él ya tiene 80 años casi. Ya de por sí ya es el presidente en toma de posesión más viejo de la historia de Estados Unidos. Claro, el señor tiene una energía increíble, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver cómo está dentro de 4 años cuando se vaya. Pero si no él, va a ser alguien de él y que él ponga. Y él ya dijo, porque esto también ya lo dijo, que probablemente no vaya a ser, que hoy por hoy no es JD Vance. Hoy no es el vicepresidente. Él dijo, hoy yo no pondría a JD Vance que me suceda a mí. Pero dijo de nuevo, es demasiado pronto. No va a ser JD Vance. Va a ser alguien de él, no va a ser JD Vance. Obviamente, el show lo va a hacer si él siente que va a perder esa elección. Si él siente que va a perder esa elección, va a ser el show, así como perdió la elección de hace 4 años. Si gana, ya, pues, entonces no hay necesidad de hacer ningún show. Sin embargo, sí va a ser el show de esta manera, porque si no va a ser él, que no debería de ser él porque la Constitución se lo prohíbe, va a ser alguien de él. Y ese alguien de él no va a ser JD Vance. Y aquí es donde yo voy a meter mi brujería, porque si yo, lo que yo puedo ver y conozco de él, él solamente confía en su grupo muy íntimo, pero entiéndame que muy íntimo, tan íntimo que él, a quien va a dejar en el poder, de, de mí se va a acordar en 4 años usted, es a uno de sus hijos. Ni Elon Musk, JD Vance no, ni nadie que no sea de su propia sangre. Él va a meter ahí a uno de sus hijos. Definitivamente agente de él, pero yo apuesto a que uno de sus hijos. Vamos a ver, vamos a ver. Pero por lo pronto, ya dijo, y ya lo dijo, y hay que tomárselo con toda la seriedad del caso, que me parece que los medios internacionales, los medios de comunicación no lo están haciendo. Él se va a querer quedar por sobre lo que sea, por sobre la Constitución. Y lo va a querer hacer y lo va a intentar. Y en 4 años vamos a tener lo mismo escándalo, payasada, crisis que tuvimos hace 4 años. Bueno, ahí está. Bien, decirle que, por cierto, en Francia también otro escándalo político tremendo, porque la líder del ultraderechista partido Rally Nacional, Marine Le Pen, principal opositora, muy probable próximo presidenta de Francia, fue hallada culpable de malversar fondos del Parlamento Europeo. Se le dio una sentencia de 4 años en prisión, 2 de ellos suspendidas y los otros 2 en casa. Y aparte los jueces la impidieron para que busque cargos de elección popular por 5 años y por tanto dando por terminada su aspiración presidencial en el 2027. La sacaron de la jugada. La sacaron de la jugada. Por supuesto que Le Pen niega haber hecho nada malo y dijo que apelará esta decisión. Y sí, efectivamente, en Francia están eliminando del camino a una principal opositora. Tiene todos los tufos de una movida política. Sin embargo, difícilmente, como yo siempre le he dicho aquí, en el caso de Francia, en el caso de Estados Unidos, difícilmente le inventaron los cargos. Los cargos no se los inventaron. Le estarán dando todo el peso de la ley, quizás hasta más de lo que realmente vale el crimen que cometió, no sé. Pero no se los inventaron, ¿eh? No se los inventaron. Lo mismo que a Donald Trump, no se los inventaron. Lo que pasa es que se le pasó se le fue un error inocente, lo que sea, pero fue un error. Y ahí es que ya la están sacando de la jugada. Así es que lo tiene usted. Mencionarle que la junta militar que controla Myanmar continuó los ataques aéreos sobre los grupos rebeldes alrededor de todo el país, aún con todo que las Naciones Unidas y los países vecinos han estado llamando para un cese al fuego para permitir
el flujo de ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto de 7,7 grados que sucedió este viernes. Hasta ahora el conteo de víctimas es de 2,000. Y por supuesto que esto es lo que se conoce por cierto. Lo más seguro es que sean mucho más. Se reporta que los rescatistas todavía continúan buscando sobrevivientes aún después de que este lunes expiraron los críticas 72 horas, ventana de 72 horas para que quede la esperanza de rescatar a alguien con vida de entre los escombros. Las fuerzas de defensa de Israel ordenaron de nuevo la evacuación de Rafah, esta ciudad en el sur de Gaza. Más temprano en este mismo mes, hace unas semanas, hace unos días, Israel rompió el cese al fuego con Hamás y renovó su operación terrestre sobre Gaza. Y ahí trae a la población pobrecita, la que no ha matado, la trae de un lado para otro. Las manda para un lado, las manda para el sur, las manda para el norte y de todo modo no los deja de bombardear. Literalmente. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que él está viendo grietas en la posición negociadora de Hamás, el grupo que gobierna a Gaza. Hamás, el sábado, el grupo militante, dijo que había acordado un cese al fuego propuesto por Egipto y por Qatar. La empresa más grande de hipotecas de los Estados Unidos, que se llama Rocket, comprará a Mr. Cooper, la cual da servicios a préstamos, y la compra fue por $9,400 millones, y la compañía combinada cubrirá casi 10 millones de personas con créditos hipotecarios, que es prácticamente una de cada 6 en todo Estados Unidos. Rocket es una de las varias prestamistas no bancarios que han estado creciendo dentro de la industria de hipotecas de los Estados Unidos. Hay que decir que la industria de casas, de vivienda en los Estados Unidos ha estado sufriendo por las altas tasas de interés que han estado subiendo desde la pandemia, y antes de la pandemia estaban en niveles históricamente bajos. El supervisor antimonopolio de Francia castigó a Apple con $662 millones. La autoridad de competencia de Francia dijo que la implementación de esta característica de Apple de vigilar el uso de las aplicaciones, que supuestamente tenía la intención de proteger la privacidad de los usuarios, ha violado la competencia, las leyes de competencia del país. El año pasado, la Unión Europea había ya, por su parte, multado a Apple con $2,000 millones por priorizar su propia aplicación de streaming sobre aquellas competidoras en la Apple Store. Así es que lo tiene usted. Bueno, es lunes y los lunes cerramos nuestra emisión hablando de bienes raíces, y para eso se incorpora con nosotros el experto en la materia, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Alberto, muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, adelante. Gracias. Bueno, pues precisamente de lo que estabas comentando hace unos minutos acerca del mercado inmobiliario en los Estados Unidos, que siempre como país de primer mundo, pues sigue siendo muy relevante lo que pase allá. Les quiero comentar que efectivamente eso que tú dijiste sigue pasando, el tema de las altas tasas de interés en los créditos hipotecarios,
lo que ha reducido mucho el tema de la compraventa de viviendas, tanto de primer uso como de segundo uso, allá en los Estados Unidos. Y esto es porque efectivamente antes de la pandemia, estimado Alberto y queridos radioescuchas, es más, después de la pandemia, 2 años después, seguía habiendo lista de espera para comprar casas en algunos estados de aquel país. ¿Qué quiero decir con esto? Que alguna casa que ponían un precio y sacaban a la venta el día de hoy, por ejemplo, resulta que en 1 o 2 semanas tenían 4, 5 o hasta 10 posibles compradores que decían, por favor, véndamela a mí. Eso le llamamos en el mercado inmobiliario un mercado de vendedores, es decir, donde el vendedor es el que manda, por decirlo entre comillas, en el sentido de que hay tanto comprador en espera de vivienda que el vendedor se da el lujo de poner un precio acorde a sus necesidades, pero aún más allá de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Es decir, si ve él que varias personas quieren su vivienda o quieren su bien raíz, pues se da el lujo de decir, ya no lo vendo en tanto precio, mejor lo vendo en un 5 o hasta en un 10 o en un 15% más alto. Y aún así lo sigue vendiendo. Eso es lo que llamamos un mercado de vendedores y eso existía en los Estados Unidos. Bueno, hoy ya no, desde hace tal vez un año, año y medio, aunque sigue habiendo siempre una demanda interesante, pero las tasas de interés efectivamente han limitado esto. Acá en Costa Rica, ¿qué sucede? Pues tenemos un mercado el día de hoy que le llamamos un mercado de compradores, es decir, lo contrario a lo que pasaba allá en aquel momento. El mercado de compradores, en otras palabras, es que el que tiene la plata, la persona que va a comprar, digamos que es el que manda. Es decir, se aceptan una oferta, una propuesta, una negociación en donde le pide al dueño que baje el precio y al haber muchas casas en venta y pocas personas, pocas relativamente, porque en Costa Rica el mercado está dinámico, pero por decirlo así, más casas o más bienes raíces en venta del número de posibles compradores que hay, entonces el comprador que sale al mercado y tiene la plata, bueno, pues hace esta oferta y es muy probable que el propietario la acepte, es decir, un precio más abajo. Ese es digamos que la balanza o la diferente situación o percepción de un país a otro, o cuando en un país hay un mercado de vendedores o hay un mercado de compradores. Ahora bien, las tasas de interés en Costa Rica actualmente se mantienen en un margen muy estable, muy acorde, digamos que es buen momento para comprar un bien raíz, cualquiera que sea una vivienda, un apartamento, sus oficinas, su bodega. Eh, las tasas de interés en los diferentes bancos en Costa Rica, de acuerdo al mercado hipotecario, están más o menos en un 7,5 hasta un 9,5%, lo cual no es bajo, pero a comparación de otros países de Latinoamérica estamos más abajo. Creo que se pudiera considerar como una tasa buena, más ahora que hace aproximadamente unas semanas que acaba de terminar la Expo Construcción, que los bancos dieron mejores tasas todavía y las siguen manteniendo, como lo dije yo en algún programa pasado. Así es que en Costa Rica las tasas no están disparadas, están acorde a la economía nacional, al país en donde vivimos y efectivamente es un buen momento para poder comprar un bien raíz. Esa es la cápsula del día de hoy, estimado Alberto. Esta tasa que dijiste de Costa Rica de 7,8% es en dólares, ¿cierto? Es en dólares y en colones cambia, hay una diferencia tal vez de un punto y medio porcentual, Alberto. La mayoría de la gente en Costa Rica en los últimos años ha preferido tramitar sus créditos hipotecarios en colones. Mm. El consejo siempre ha sido, tramítelo de acuerdo a la moneda que usted gana. Eso es lo que nos dicen los banqueros, los ejecutivos y los economistas. ¿Por qué? La persona que gana en dólares, bueno, podrá contratar un crédito en dólares y pues siempre tendrá protegido su pago mensual. La persona que gana en colones, si tramita un crédito en dólares y en algún momento durante esos 20 o 25 o 30 años, que es un plazo muy largo, el dólar se dispara o se va hacia arriba, esta persona se verá muy comprometida en lograr pagar sus mensualidades a tiempo. Así es que no es muy aconsejable.
Pero sí, cambian muy poco las tasas actualmente de una moneda a otra aquí en el país. Una pregunta rápida ahora con el experto en bienes raíces que eres tú. Si alguien tiene una propiedad en alquiler, los alquileres muchos en Costa Rica son en dólares. Si alguien tiene una propiedad en alquiler y está cobrando alquiler en dólares, puede tener una hipoteca en dólares entonces. Definitivamente. Eso sí, si lo tiene como inversión y tiene un alquiler en dólares, bueno, pues pudiera tramitar su crédito hipotecario en dólares y con una tasa más competitiva. Y bueno, Eugenio habla de todos estos temas en su propio programa de radio, que es... Club Inmobiliario Radio, los espero a ti, Alberto, y a todos tus radioescuchas a sintonizarnos los sábados de 1 a 2 de la tarde por esta misma emisora, CRC 89.1, donde hablamos exclusivamente de temas inmobiliarios, tanto nacionales como internacionales. Los espero todos los sábados. Gracias, Eugenio. Con mucho gusto, Alberto, que sigan teniendo una feliz semana. Igualmente para ti y bueno, igual para ustedes. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos.